Buenas. Primero que todo, reciban un cordial saludo. Nuestro seminario de investigación giró en torno al estudio y diseño de prótesis, especialmente de miembro superior. La sustitución por pérdida de miembros humanos por artefactos distintos a los naturales es una realidad que nos afecta desde hace más de 2000 años. Con el tiempo, los inventos en los campos de la robótica y en particular de la biónica han proporcionado al ser humano extremidades complementarias que cada día se perfeccionan. Los inventos que mencioné anteriormente se referían al diseño de prótesis. Una prótesis es un elemento desarrollado con el fin de mejorar o reemplazar una función, una parte o un miembro completo del cuerpo humano afectado. Por lo tanto, una prótesis para el paciente y en particular para el amputado también colabora con el desarrollo psicológico del mismo, creando una percepción de totalidad al recorrer movilidad y aspecto. El avance en el diseño de las prótesis ha estado ligado directamente con el avance en el manejo de los materiales empleados por el hombre, así como el desarrollo tecnológico y el entendimiento de la biomecánica del cuerpo humano. Para entrar en contexto les hablaremos de sí, la parte de la robótica, pero aplicada al ser humano. Para ello hay que definir claramente un concepto de fundamental importancia, la biónica. La biónica es, de acuerdo a una definición dada en 1960 por Jack Steele, el análisis del funcionamiento real de los sistemas vivos y una vez descubiertos sus secretos, materializarlo en los aparatos. Esta definición nos podría indicar que el primer ingeniero biónico fue Leonardo da Vinci, quien estudió los principios de funcionamiento de los seres vivos para aplicarlos en el diseño de máquinas. Dado que las prótesis se utilizan para sustituir la extremidad perdida de una persona, los principios de funcionamiento que se deben estudiar para reproducirlos son precisamente los que tiene dicha extremidad, por lo que el diseño de prótesis es inherentemente una actividad de la ingeniería biónica. A continuación, profundizaremos un poco sobre la historia de la prótesis de miembro superior, dado que en esta el hombre ha dedicado gran parte de tiempo a su investigación, acompañado de innumerables mejoras tecnológicas aplicadas desde el punto de vista mecánico, como en la utilización de materiales inteligentes para la construcción y fabricación de estas. Indagaremos en su historia con el objetivo de llevarlos a que se contextualicen en aquellas épocas en las que el hombre contaba con pocos recursos, pero eso no limitó su creatividad, superando cada obstáculo impulsado por el deseo de ayudar a los demás a sentirse plenamente completo y funcional. La primera prótesis de miembro superior registrada data del año 2000 a.C. Fue encontrada en una momia egipcia. Con el manejo del hierro, el hombre pudo construir manos más resistentes y que pudieran ser empleadas para portar objetos pesados. Tal es el caso del general romano Marcus Sergius, quien durante la Segunda Guerra Púnica fabricó una mano de hierro para él. En la búsqueda de mejoras, en el año 1400 se fabricó la mano de Al-Rupin, construida también en hierro. Constaba de un pulgar rígido en oposición y dedos flexibles, los cuales eran flexionados pasivamente. Estos se podían fijar mediante un mecanismo de trinquete y además tenía una muñeca movible. No es sino hasta el siglo XVI en el que el diseño del mecanismo de las prótesis de miembro superior se ha mejorado considerablemente, gracias al médico militar francés Ambroise Paré, quien desarrolló el primer brazo artificial móvil a nivel del codo. El mecanismo era relativamente sencillo tomando en cuenta la época. Los dedos podían abrirse o cerrarse presionando o traccionando, además de que constaba de una palanca por medio de la cual el brazo podía realizar la flexión o extensión a nivel del codo. En el siglo XIX se emplean el cuero, los polímeros naturales y la madera en la fabricación de prótesis. Los resortes contribuyen también al desarrollo de nuevos mecanismos para la fabricación de elementos de transmisión de fuerza y para la sujeción. El diseño de la mano cumple con el cierre y la apertura de los dedos, pero es controlada por los movimientos del tronco y hombro contralateral, dando origen a las prótesis autopropulsadas. Más tarde, el conde Beckford da a conocer un brazo con flexión de codo activado, al presionar con una palanca contra el tórax, aprovechando también el hombro contralateral como fuente de energía para los movimientos altivos del codo y la mano. Ya entrando en una época un poco más actual, para el siglo XIX el objetivo de que los amputados regresaran a su vida laboral es alcanzado gracias a los esfuerzos del médico francés Gripaudieu, quien realizó diferentes accesorios que podían ser usados como unidad terminal, tales como anillos, ganchos y diversos instrumentos metálicos que brindaban la capacidad de realizar trabajos de fuerzas o de precisión. En el año 1912, Dorrance en Estados Unidos desarrolló el hook, que es una unidad terminal que permite abrir activamente mediante movimientos de la cintura escapular y además se cierra pasivamente por la acción de un tirante de goma. Este lo podemos observar a la derecha. El origen de las prótesis activadas por los músculos del muñón se da en Alemania.
Allí se logra idear cómo conectar la musculatura flexora del antebrazo con el mecanismo de la mano artificial, mediante varilla de marfil que hacía pasar a través de túneles cutáneos, haciendo posible que las prótesis se movieran de forma activa debido a la contracción muscular. Es hasta 1946 cuando se crea el sistema de propulsión asistida, dando origen a las prótesis neumáticas y eléctricas. Un sistema de propulsión asistida es aquel en el que el movimiento es activado por algún agente externo al cuerpo. Las prótesis con mando mioeléctrico comienzan a surgir en el año 1960 en Rusia. Esta opción protética funciona con pequeños potenciales extraídos durante la contracción de las masas musculares del muñón. Como les mencioné a principio de mi intervención, haremos más énfasis en las prótesis de miembro superior por los grandes avances que se han presentado en ellas. La mano realiza principalmente dos funciones: la aprehensión y el tacto, las cuales permiten al hombre convertir ideas en forma. La mano otorga además expresión a las palabras, tal es el caso del escultor o del sordomudo. El sentido del tacto desarrolla totalmente la capacidad de la mano. Sin este no sería imposible medir la fuerza prensora. Es importante mencionar que el dedo pulgar representa el miembro más importante de la mano. Sin este, la capacidad de la mano se reduce hasta un 40%. Los principales tipos de prensión de la mano son de suma importancia, ya que las prótesis deberá ser diseñada para cumplirlos. A continuación, se muestran cuatro formas básicas de prensión de la mano, que combinadas cumplen con todos los movimientos realizados por esta, las cuales son: prensión en pinza fina con la punta de los dedos, que es la primera imagen; prensión en puño, gruesa o en superficie, que es la segunda imagen; engancho, que es la tercera imagen; y presión en llave, que es la cuarta imagen. Y ya finalizado este largo recorrido sobre la interesante historia de las prótesis, a continuación mi compañero profundizará en el aspecto mecánico y funcional de prótesis modernas. Entonces, para hablar de prótesis modernas, necesitamos de una clasificación. Los sistemas protésicos activos actuales necesitan de cuatro componentes principales. Primeramente, una fuente de energía, que es de donde se va a tomar la fuerza para el funcionamiento de la prótesis. Un sistema de transmisión, que va a ser el encargado de transformar esta energía que se tome. Un sistema de mando o acción, que va a permitir tener el control del dispositivo. Y un dispositivo prensor, que va a ser de donde se sujete la prótesis al individuo. Entonces, dependiendo de las distintas partes mecánicas o partes eléctricas o distintas partes ingenieriles en general que sean utilizadas para suplir estos componentes, se va a hablar de cuatro grandes grupos de prótesis. Como primer grupo tenemos las prótesis mecánicas, que son dispositivos con función de apertura o cierre voluntario por medio de cables, cintas, arneses que van unidas al cuerpo. Estas prótesis funcionan gracias a la tracción ejercida por el individuo portador de la prótesis. Además, posee componentes mecánicos básicos de funcionamiento simple que todos conocemos, como poleas, cuerdas, sistemas de eslabones, que van a facilitar el uso diario del dispositivo. En la imagen azul vemos un ejemplo muy simple de este tipo de prótesis que funciona por medio de la tracción o tensión del cable que ven ahí. Este tipo de prótesis tiene como ventajas que son muy livianas y que además tienen un bajo coste. Como segundo grupo tenemos las prótesis eléctricas, que son prótesis que van a aprovechar el uso de un motor o motores eléctricos en el dispositivo terminal para que no sea el portador quien haga la acción mecánica. Estas prótesis pueden ser accionadas de muchas maneras, ya sea mediante un servocontrol, un pulsador o un pulsador a tensión. Dentro de este grupo se encuentran unas prótesis muy especiales y modernas que son las prótesis mioeléctricas, que son dispositivos que además de tener lo anterior, o sea, motores, también incorporan sensores eléctricos que van unidos al músculo residual para que sea este músculo quien accione el movimiento. Esto se hace con el fin de que la persona crea que aún posee su miembro. Y pues en estas también observamos un ejemplo en la imagen azul. Y este tipo de prótesis tiene como desventajas que son muy pesadas, de poca ergonomía y que además requieren de ser cargadas. Por otra parte tenemos las prótesis neumáticas, que son prótesis accionadas por ácido carbónico comprimido, que proporciona una gran cantidad de energía y es demasiado fácil de comprimir.
pero pues no vamos a profundizar muchos en estas porque ya fueron totalmente reemplazadas por sus alternativas. Y pues en las imágenes se puede ver un ejemplo de estos dispositivos, los dispositivos neumáticos y la manera en la que funcionan. Y si analizamos o nos damos cuenta, es la misma función que cumple la pieza mecánica que deberíamos conocer, que se llama pistón. Este tipo de prótesis fue descartado por el riesgo del uso del ácido carbónico. Por último, tenemos las prótesis híbridas, que son dispositivos que funcionan tanto el accionamiento mecánico que vimos anteriormente, como las ayudas eléctricas de los motores y los distintos pulsadores. Debido a la compleja utilidad de diseño, pero gran versatilidad de estas prótesis, estos dispositivos son usados en casos de amputación extrema. En el caso de miembro superior, amputaciones por arriba del codo. Entonces acá tenemos un ejemplo que es el más básico de estas prótesis híbridas, que es una prótesis de brazo que tiene accionamiento mecánico para el codo y en el dispositivo terminal está controlado por un sistema mioeléctrico. Ahora, en el diseño de prótesis es importante, a partir del análisis inicial, encajar el dispositivo objetivo en uno de los grandes grupos para generar una mayor eficiencia en el proceso. Estas aplicaciones y análisis los brinda la biotecnología. Para llegar a un correcto diagnóstico de lo que necesita un individuo para suplir una parte de su cuerpo, se debe estudiar toda la estructura biológica y fisiológica, permitiendo así identificar las cualidades vitales que debe tener el dispositivo a crear, que obviamente va a ser artificial para que emule totalmente la parte biológica normal. Entonces, en casos generales, es de suma importancia, antes de iniciar cualquier tipo de diseño, recolectar datos en tres campos. Primero es la función que va a desempeñar la parte a reemplazar en el cuerpo. Segundo es la cantidad y la cualidad de los movimientos que puede realizar el miembro o la parte a reemplazar. Y por último, las mediciones antropométricas de la misma parte para generar una mayor ergonomía total de la pieza. Entonces, para el diseño, construcción e implementación de una prótesis biomecánica de mano derecha, es decir, un ejemplo específico, tenemos que en un trabajo realizado por dos ingenieros mecánicos y un ingeniero eléctrico se llegó a tres conclusiones en los tres campos. Como funcionamiento, la mano cumple no solo función motriz, que vamos a señalar en el siguiente punto, sino que además está totalmente asociada con la función del sentido del tacto. Por tanto, es necesario generar un tipo de conciencia en la pieza que le permita al individuo sentir cosas como si tuviera una mano real. En el segundo campo se van a presentar los tres movimientos básicos a lograr para cubrir en un grandísimo porcentaje los movimientos totales de la mano, como lo son el movimiento de flexión y extensión, movimiento de aducción y abducción y el movimiento de oposición que ofrece el pulgar. Y para el parámetro final tomaron distintas medidas de longitud palmar, ancho, espesor, diámetro de agarre, longitud de las distintas falanges y pues otras medidas que tenemos aquí enlistadas. Por otro lado, otra de las cosas esenciales en el diseño y avance biotecnológico de las prótesis son los biomateriales y los materiales utilizados en estas prótesis, de los cuales nos va a hablar mi compañero siguiente. Materiales. Los materiales utilizados en la fabricación de prótesis se denominan biomateriales. ¿Pero qué es un biomaterial? El concepto biomaterial abarca los materiales utilizados en un dispositivo médico pensados para interactuar con un sistema biológico. Incluso cualquier sustancia o combinación de sustancias de origen natural o artificial que puedan ser usados como un todo o parte de un sistema que permiten tratar o reemplazar algún tejido. Es un material sintético, diseñado para reemplazar parte del sistema vivo o que esté en contacto con fluidos biológicos. No todo material puede ser usado como biomaterial. Para eso debe ser biocompatible. ¿Pero qué es ser biocompatible? Ser biocompatible es la capacidad de un material para ser aceptado por el cuerpo, sin irritar los tejidos provocando reacciones alérgicas o enfermedades como el cáncer. Algunas de las
Propiedades que deben de tener las prótesis son no ser tóxicas, químicamente deben ser estables, tienen que tener buena resistencia mecánica, tienen que ser económicas y fáciles de fabricar. Los biomateriales se pueden clasificar como metales, polímeros y cerámicos. Pero antes de profundizar en ello, quisiera contarles un poco de la historia de estos materiales, con los cuales se puede fabricar prótesis. La evolución de los biomateriales se describe en 3 generaciones. La primera generación fue en los años 60 y 70. Fueron los aceros inoxidables y el polietileno que fueron utilizados para formar una especie similar de tejido. La siguiente tiene que ver con la aeronáutica y se utilizó el titanio y sus aleaciones. Y por último, se propuso que el material es el que se debe adaptar al cuerpo. Y aparece el término biomaterial, para así llamar a estos materiales que pertenecen al sistema biológico. Por ejemplo, el fósforo de calcio y los biovidrios. Retomando lo anterior, los biomateriales se pueden clasificar en polímeros, metales y cerámicos. Los polímeros. Los polímeros son macromoléculas generalmente orgánicas, formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros, que se caracterizan por tener bajo peso molecular. Se diseñan escogiendo una combinación determinada de monómeros. Variando la composición se varía sus propiedades, la dureza, plasticidad y densidad. Dichos polímeros se pueden clasificar en termoplásticos, plásticos termoestables, elastómeros, adhesivos. Cabe recalcar que una de las más importantes prótesis hechas con este tipo de material son las prótesis de brazo, como los implantes oculares. También sirven para el transporte de los medicamentos al interior del cuerpo humano. Los metales son aquellos que están compuestos básicamente por uno o más metales. También pueden contener otros materiales como el carbono. Los metales más utilizados para la sustitución de tejidos son los aceros inoxidables, aleaciones de cobalto y el titanio. Esto se debe a que son altamente biocompatibles, que son y presentan una alta resistencia a la corrosión, siendo el titanio el más utilizado. Se pueden clasificar como metales ferrosos y metales no ferrosos. Los metales ferrosos son aquellos cuyo componente principal es el hierro, y los no ferrosos son aquellos con los cuales no tienen hierro o lo poseen en pequeñas cantidades. Materiales cerámicos. Características de los materiales cerámicos. Tiene amplias propiedades mecánicas y físicas debido a sus enlaces iónicos o covalentes. Contienen elementos metálicos y no metálicos. Los materiales cerámicos son duros y frágiles. Poseen un alto punto de fusión, baja conductividad eléctrica y térmica. Tienen una alta estabilidad química y gran resistencia a la compresión. Existen distintos tipos de materiales cerámicos. Están los materiales cerámicos absorbibles, que sirven para la reparación de huesos. Materiales cerámicos no absorbibles o inertes, que sirven para las prótesis. Y por último encontramos los cerámicos con superficie de reacción.